este capítulo no tiene cortes. Siempre me fijo en la versión 60 si tiene algún corte, pero en este caso no tiene corte, son 23 versículos. Entonces voy a dar lectura a este capítulo, voy a ir dando quizá unos comentarios entre medio y después vamos a empezar a desglosar lo que el apóstol aquí nos está diciendo, en este caso a Corintios, pero también sabemos que es para nosotros. Bien, recordemos que antes de comenzar la lectura, en el capítulo anterior, Pablo llevaba algo claro en no escuchar comentarios, sino que lo que quería ver dónde estaba este Cristo crucificado. Como dice, no me propuse saber nada entre vosotros, sino a Jesucristo y a este crucificado. Ese era el punto, la médula de todo esto en cuanto a lo que Pablo le interesaba ver. ¿Por qué? Por los problemas que estaban ya aconteciendo y que habían sido denunciados por los hermanos de Cloé. Pablo, ahora, ¿qué nos dice en el capítulo 3? Tomando ese principio. Miren cómo parte hablando acá. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Miren, hermano, qué terrible la situación. Una iglesia que recibió el Evangelio, que se gozó en él, que fue bendecido en dones, en gracia, etc. Y sin embargo, a poco andar empezaron a haber problemas. Ya no había unidad de fe, habían discrepancias entre ellos, habían abanderamientos, ¿cierto? Siguiendo personajes por sobre la enseñanza, como que aquel que me hablaba era mejor que el otro. Y Pablo les dice, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales. Qué terrible sentencia. No pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no podíais, ni aún podéis ahora. Ahora en el tercer capítulo, y el problema que está presentándose es grave. Y a medida que avancemos los capítulos, vamos viendo la gravedad de esto. Y como ya hemos conversado y dicho en otros momentos, vemos también aquí la misericordia de nuestro Dios, que pone primero en estos hermanos avisar a Pablo. Y el apóstol empezar aquí nuevamente a recordarles lo que le había sido enseñado, porque no tenían oídos para escuchar. Se les había olvidado el Evangelio. Estaban actuando carnalmente. Verso 3, porque todavía sois carnales, por eso quien no le pudo hablar así, también le tuvo que dar leche, en una vianda sólida. Porque todavía sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos y contiendas y disensiones, no sois carnales y andáis como hombres. ¿Cuál es el problema? Que ellos no se estaban dando cuenta. Ellos seguían corriendo como aquí, vamos todos bien. Satanás los engaña, haciéndoles ver que lo que están haciendo está correcto, en consecuencia, que no. Y el apóstol aquí está denunciando esto. Hay celos, hay contiendas. ¿No sois carnales? Porque diciendo el uno, yo cierto soy de Pablo, y el otro, yo de Apolos, ¿no sois carnales? Que ese era el punto también que había acá. Abanderizándose por personas. Y eso es algo carnal, porque nosotros tenemos que abrazar la fe en Jesucristo, o sea, lo que él habló y declaró, por su boca y por la boca de los hombres que él levantó. No tenemos que abrazar a personajes, por muy interesantes que sean. Mas Dios levantó a estos hombres para que esta palabra llegue lo más limpia posible a nosotros. Pero acá estaban abanderizándose en personas. Pablo, en Cefa, en Apolo, etc. Verso 5. ¿Qué pues es Pablo? ¿Y qué es Apolo? Les pregunta ahí Pablo a ellos. ¿Quién es Pablo? ¿Quién es Apolo? Y la respuesta que él da, ministros por los cuales habéis creído, y eso según que a cada uno ha concedido el Señor. Eso es Pablo, eso es Cefa, eso es Apolo, ministro. No personas para ponerlo en pedestales y seguirle, porque me es más simpático Apolo que Pablo, es más carismático Cefa que Apolo. No, hermano, son ministros de Dios, ministros competentes que están entregando una verdad. Y esa verdad es la que debemos poner oído. Y aquí no estaban colocando oído, sino que siguiendo personas. Y eso provocaba disensiones, problemas entre ellos.
ya no había unanimidad en el hablar. Verso 6. Yo planté, Apolo regó, mas Dios ha dado el crecimiento. Porque como dijo, somos ministros solamente. Dios es el que da el crecimiento, tomando, ¿cierto?, a uno como instrumento de Él para declarar una verdad. Pero el crecimiento lo da Dios. Así que, ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Porque nosotros coadjuntores somos de Dios, y vosotros labranza de Dios sois, edificio de Dios sois, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto, pues puse el fundamento y otro edifica encima. Empero cada uno vea cómo sobreedifica. Pablo aquí nuevamente haciéndoles ver, yo ya puse el fundamento, yo les presenté al Cristo crucificado, se los declaré, pero los que empezaban a edificar en cualquier parte, menos en el fundamento que estaba puesto Cristo, porque estaban habiendo disensiones. Eran carnales, no podían escuchar una palabra sólida, no podían, porque eran niños, no estaban aptos para una comida sólida, sino que por una vianda liviana, leche. Como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno vea cómo sobreedifica. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y deja claro, nadie puede poner otro fundamento. Y aquí estaban colocando personajes por sobre la palabra. A Apolo, a Cefas, a Pablo. Nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, Jesucristo. Y según edificare sobre este fundamento, oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno será manifestada, porque el día la declarará, porque por el fuego fueron manifestadas, y la obra de cada uno, cual sea el fuego, hará la prueba. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno fuere quemada, será pérdida. Él empero será salvo, mas así como por fuego. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno violar el templo de Dios, Dios destruirá al tal, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Nadie se engaña a sí mismo. Si alguno entre vosotros parece ser sabio en este siglo, hágase simple para ser sabio. Y hay un porqué. Porque la sabiduría de este mundo es necedad para con Dios. Pues escrito está, el que prende a los sabios en la astucia de ellos. Y otra vez, el Señor conoce los pensamientos de los sabios, que son vanos. Ellos están envanecidos en estos conocimientos, pero son vanos. La sabiduría que va es la sabiduría de Dios. ¿Y cuál es esta? El Evangelio de Jesucristo. Que nos muestra, ¿cierto?, quién murió y quién resucitó. Por nosotros, ¿quién fue? Jesucristo. Una sabiduría de Dios y que se habla entre perfectos. Pero la que observamos acá es vana. Porque ya lo dijo, no se llegó a este conocimiento donde la sabiduría del hombre. Así que ninguno se gloríe en los hombres, lo que estaban haciendo. Porque todo es vuestro, sea Pablo, sea Apolo, sea Cefas, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir, todo es vuestro. Y vosotros de Cristo, y Cristo de Dios. Así termina este capítulo. Ahora vamos a comentarlo, sacar la enseñanza, ¿cierto?, para nosotros de lo que aquí hemos visto. Así que quiero darle la palabra a mi pastor, para que usted comience con los comentarios y así vamos después siguiendo nosotros. Ya, partimos del versículo 1, donde dice: hermanos, yo no voy a hablaros como espirituales, sino como carnales, como niños en Cristo. Es decir, Pablo tuvo cuidado de hablar
del Evangelio que les trajo a los corintios, que eran gentiles, para que lo recordemos, a los cuales él llegó con el Evangelio, y se encuentra haciendo el análisis respecto de esto y dejándolo escrito en este libro. Dice, no les puedo hablar como espirituales, sino como personas carnales, como niños en Cristo, o sea, recién nacidos en la fe, por decirlo así. Os di a beber leche y no vianda, o sea, no comida firme, o sea, alimentos para niños, para recién nacidos. Porque aún dice, no podíais y no podéis ahora. ¿Cuál es el concepto de que uno está bebiendo leche y no vianda? ¿En qué momento podríamos decir nosotros que estamos actuando o comportándonos como niños en Cristo? Cuando todavía uno mezcla el pensamiento espiritual con el carnal, porque aquí dice, porque todavía soy carnal. Dice, os dio beber leche y no vianda, la comida firme de adulto, porque todavía no podéis. ¿Y en qué se manifiesta eso? Todavía son carnales, todavía obran según la carne, piensan según la carne, no se han limpiado al pensamiento carnal plenamente, que puede afectar al entendimiento de la fe y a la transmisión del Evangelio. Dice, pues habiendo entre vosotros, ¿qué cosa? ¿Qué es lo que observa Pablo? Celos, contiendas, disensiones, no sois carnales y andáis como hombres, es decir, entre ellos empezaron a banderizarse por algún grupo respecto de otro, a discriminar entre cuál de los apóstoles habría traído un mejor evangelio o estaría mejor enseñándoles la palabra, porque dice, diciendo uno, yo soy de Pablo, yo de Apolos, no soy carnales, dice, es decir, los que piensan y hacen selección entre los dos casos que se pone Pablo como ejemplo respecto a Apolos, dice, no soy carnales. Entonces, cuando hay abanderizamiento dentro de la iglesia por una persona por motivos carnales, porque les cae bien, porque ha hecho una buena gestión social en la iglesia, discriminando respecto a otras cosas que también son importantes dentro de la congregación, no debe haber ese abanderizamiento porque nosotros somos siervos y tenemos un Señor que nos va a juzgar en la labor que hemos hecho en cuanto a la predicación del Evangelio. Primeramente los apóstoles, por supuesto, nosotros insignificantes respecto a ellos, pero nos aferramos a la fe que ellos transmitieron. Entre ellos se disputaban diciendo, yo me quedo con lo que Pablo predicó y otro decía, yo con lo que predicó Apolo. Y ahí se demuestra la carnalidad porque hay un solo evangelio y Cristo no está dividido y lo hemos estudiado anteriormente. Verso 5. ¿Qué pues es Pablo que Apolos? Ministros. Véannos como ministros, por los cuales habéis creído, es decir, por medio de los cuales Dios les ha traspasado el evangelio. Es decir, ninguno de nosotros que dirige y aspira a ayudar a la congregación debe tratar de allegarse a Dios en la iglesia con el propósito de ganar una batalla de popularidad para ser escogido para algo. No, precisamente la vocación en una iglesia de los que dirigen es servir, como Cristo lo hizo también. Se dio a sí mismo incluso por nosotros en la cruz para salvarnos. Haciendo estas comparaciones que ellos hacen en quién sería mejor Pablo o Apolos, Pablo lo considera algo absolutamente carnal y todo lo que es carnal es mortal para la fe si uno persiste en esta forma de pensar carnal haciendo diferencia, como acabo de comentarle. Pablo entonces quisiera que él y Apolos sean considerados como ministros por medio de los cuales han creído, como dice el versículo 5. Y esto se debe entender que el repartimiento del don y del ministerio de ellos ha sido según lo que cada uno ha concedido el Señor. Es decir, ninguno debe extenderse en sus responsabilidades más allá de lo que Dios le ha concedido que debe hacer. Pablo dice que él plantó, que él regó, pero lo que realmente importa, ¿qué sería que nosotros plantáramos la simiente de un cultivo y después otro haya regado si Dios no le da crecimiento espiritual? O en este caso no le da crecimiento a la plantita de la fe, por decirlo así. Si no hay crecimiento, no hay nada. Yo podría plantar el mejor evangelio, haber pedido a Dios que haya crecimiento, pero si Dios no da crecimiento, quiere decir que no hace que germine la fe en el corazón, no hay salvación para esa persona y Dios claramente está mostrando ahí una reprobación respecto de aquel. Así que
nosotros que somos en muy pequeña escala, yo me considero muy pequeña escala respecto a los apóstoles, pero con el deseo de ser fiel, como ellos lo fueron, lo que importa es el acto sobrenatural de Dios hacer nacer la fe en los corazones de los que oyen el Evangelio y dar el crecimiento para que esta fe germine y se mantenga firme hasta la venida del Señor en nosotros. La fe en que Cristo es nuestro Salvador, el Hijo de Dios, que vino a morir por nuestros pecados. Por lo tanto, la conclusión de todo el capítulo yo creo que es esta: ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y además, ¿cómo deberíamos estimarnos? Bueno, es que yo doy los avisos, es que yo predico, es que yo no. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino ¿quién? Es alguien, Dios que da el crecimiento. Así que de esa manera, en comparación con la labor que Dios hace de convencernos en nuestra conciencia, si Dios no obra en nuestras conciencias, por más que digamos 100 años, el Evangelio no lo comprenderíamos, no lo aquilataríamos. Así que esto que nosotros estamos viendo ahora de que vemos la grandeza de la obra redentora de Cristo es porque hemos apreciado que Dios ha dado el crecimiento en nuestros corazones y hemos creído de que nuestros pecados nos han sido perdonados por la muerte de Cristo Jesús en lugar nuestro en la cruz. Así que Dios es el que da el crecimiento. Y eso es lo que nunca debemos olvidar. Nosotros lo podemos practicar en pequeños jardines de las casas. Planten lo que quieran, ¿cierto? Lo que ustedes quieran. Pero si no hay lluvia, si no viene la gracia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, esa gracia que nos da a entender el Espíritu Santo en nuestros corazones de que hemos sido limpiados porque otro dio su vida por nosotros, es perdida cualquier cultivo que pretendamos hacer espiritualmente hablando. Así que Dios es el que da el crecimiento, el que planta y el que riega. No tendríamos que estar en disputa contra Pablo y con los demás, sino que somos una misma cosa. Por lo tanto, no podemos predicar cosas distintas a lo que predicaron los apóstoles y nuestro Señor Jesucristo. Y la gloria y la honra es para Dios y el Señor Jesucristo, porque el que da el crecimiento es el que hace la labor más grande. Nosotros simplemente somos coadjutores, es decir, ayudantes de Dios, elegidos por Dios, según su gracia, para transmitir el Evangelio. Nada más. Aunque sí Dios, cada uno conforme acomodado su labor va a recompensar. Aquí Pablo vuelve a escribir en el verso 10 la idea: conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, es decir, Dios da una cantidad de gracia en el sentido de don inmerecido que ha creído el Evangelio para que llegue hasta los lugares o los momentos, hasta el corazón de las personas que Dios ha escogido cuando escuchan el Evangelio. Así que conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto, fíjese, como él mismo dice que él es el arquitecto. Entonces ya aquí podríamos establecer que está entre los que fundaron la fe, ¿cierto? Y puse el fundamento, que es Cristo, y otro edifica encima, pero cada uno vea cómo se le edifica. ¿Y por qué dice esto? El fundamento es uno solo. Nadie puede poner otro fundamento, el cual es Jesucristo. Así que si alguno edificare piedras preciosas, ¿no? Acá la obra de cada uno será manifestada, porque el día la declarará. Es decir, cuando llegue el momento de la prueba de la fe, que seamos perseguidos por la fe o tengamos que seamos incomodados por la persecución por causa de la palabra, este día hará la prueba. Ahí se manifestará si nuestra fe realmente es genuina o es simplemente solo palabra. Porque dice, por el fuego será manifestada. El fuego es la prueba. Si yo paso cualquier utensilio que pueda resistir el fuego, lo que tenga además se va a limpiar, se va a quemar y se va a desaparecer. Pero va a quedar el vaso, el jarro, útil para el uso del Señor, que pasará a través de la prueba. Y la prueba consiste en retener el Evangelio. Y dedicarlo también, por supuesto, a los que les ha expuesto la necesidad por parte de Dios, si son elegidos para eso. Y luego dice, si la obra de cada uno fuera quemada, será perdida. A él será salvo así como por fuego. Es decir, de los que prediquemos nosotros, de los que reciban la verdad, yo así lo estoy entendiendo, esa obra, ese trabajo que se hizo por él se perderá, que es que Dios no le concede el don de la fe. Pero será salvo, dice, el que predicó así como por fuego. Es decir, cuando uno es probada la fe del que recibe el Evangelio por primera vez, y también la obra que se ha hecho en él es probada también. Por eso dice, si la obra de alguno fuera quemada, si se plantó, pero fuera quemada, será perdida. Pero el que la predicó, el que la plantó, esta semilla será salvo, más así como por fuego, o sea, por el fuego de la prueba. ¿No sabéis que sois templos de Dios y el Espíritu Santo mora en vosotros? Entonces, está claro, nosotros sabemos eso, que el Espíritu de Dios mora en nosotros, porque nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo.
Y esto es lo que estamos confesando a cada momento aquí. Si alguno viola el templo de Dios, Dios lo destruirá tal, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Es decir, violar el templo de Dios es ir directamente a seguir falsos evangelios, falsas doctrinas de perdición que lleva a las personas que no son fieles en mantener la doctrina que recibieron de los apóstoles y que te registra en la Escritura, sobre todo en cuanto al evangelio. Entonces dice, nadie se engañe, si alguno quiere ser sabio, hágase simple, no se esté engañando y creer sabio y es necio. Es mejor primero hacerse simple para ser sabio primeramente, porque la sabiduría de este mundo Dios la considera necia. Dios mismo dice, prende a los sabios la astucia de ellos. Él conoce que los pensamientos de los sabios de este mundo son vanos. Así que se nos recomienda que ninguno se gloríe en los hombres. Nosotros no estamos fundados ni siquiera en el nombre de los apóstoles, sino en el Cristo Jesús. Y los apóstoles, ¿por qué los consideramos? Porque el Señor Jesús los escogió como testigos y transmisores del Evangelio. Pero no porque ellos fueran mejores que otros o tuvieran una calidad de vida superior, tal que puedan ellos avalar con su conducta de la fe. No, es porque el Señor los escogió y Él miró sus corazones y juzgó y les dio este testimonio a ellos. Y si Dios los escogió a ellos y ellos transmitieron, y vemos nosotros que lo que transmitieron es conforme al Evangelio, como ha sido predicado tanto en el Antiguo y Nuevo Testamento, estamos yendo por buen camino. Recordemos que Dios siempre prende a los que se creen más sabios en la astucia de ellos. Sus pensamientos son vanos. Ninguno de nosotros debe tener nuestro fundamento de fe en una persona, sino que en Dios que da el crecimiento a la semilla y Él que ha levantado a los apóstoles del Señor para que transmitan el Evangelio. Y por lo tanto nosotros debemos tener favoritismo, por supuesto entender y conocer la labor de cada uno de los que predicaron el Evangelio, son testigos de Cristo, los apóstoles, ¿cierto? Todos los que estuvieron junto a ellos en su tiempo. Ellos son, por medio de los cuales Dios los plantó, debemos considerarlo por ello, pero Dios, sobre todo, por mucho que hubiéramos predicado, si no da crecimiento, la palabra no germina y no hay salvación para nadie. Pero ha germinado, porque la fe ha nacido en nuestros corazones para creer que Jesús es el Hijo de Dios. Así que ninguno se gloríe en los hombres, porque todo es vuestro. Sea Pablo, Apolo, Cefas, el mundo, sea la vida, la muerte, lo presente, lo porvenir, todo es vuestro. Y vosotros de Cristo, fíjense, somos de Cristo, le pertenecemos, el precio fue pagado, entendimos que hemos sido comprados por la sangre preciosa del Señor Jesucristo, un cordero sin mancha, que ya estaba ofrecido delante de la fundación del mundo. Y esta buena nueva nos ha llegado a través de el testimonio del Espíritu de Dios por la boca de sus apóstoles. Eso, gracias. Bien, gracias, Pastor. Federico. Sí, gracias, hermanos. Un gusto de verlos de nuevo y realmente muy interesante esta escritura. Voy a tocar algunos puntos nada más. ¿Cómo comienza él con esta cuestión de comparar un niño con una persona adulta y la falta de entendimiento que estas personas tienen en esta iglesia, su falta de capacidad, porque una vez ya uno se metió, y eso lo hemos hablado anteriormente, ya una vez uno se metió a estimar a alguien exageradamente para ponerlo en un pedestal, ¿verdad? Y crear un ídolo, porque eso es lo que están haciendo ellos, ¿verdad? Están siguiendo gente, están siguiendo personas, ¿no? Y eso es algo que lo hemos hablado en algunas ocasiones. Pienso que esta escritura nos enseña esa situación, de evitar esas situaciones, no caer por nuestro estado caído, pues, porque uno puede caer en esa situación fácilmente. Hemos hablado de pastores, hemos hablado de que han caído. Qué terrible es el seguir a personas. Y entonces con este asunto de la Apolos, que el otro, que el Pablo, y el Pablo dice, pues, ¿quién soy yo? Y ese es el gran cuidado, creo yo, pues el reflexionar sobre la escritura o tratar de escudriñarla, de no seguir a nadie, ni tampoco buscar que lo sigan a uno. Yo tengo un gran respeto, así como respeto al hermano pastor y todo aquel que tiene un puesto, tengo un gran respeto y lo muestro y lo trato de poner en práctica para cualquiera que tiene puestos en la iglesia, pero ya sabemos que uno no puede dejar su estado caído, dejar que esa apreciación y eso crezca tanto que las personas se ciegan. Y así vemos en las iglesias en este momento
lo terrible es que las personas siguen personas, ¿no? Y ya sabemos lo que la Escritura dice, que el que sigue a otro ser humano. Como dice la Escritura, maldito aquel que siga al hombre, ¿no? Y pienso que en este texto nos está hablando de la situación, ¿verdad? Lo terrible que es dejarnos llevar e influenciar de esa manera. No es que uno no tenga un respeto, no es que uno no tenga, pero poner en lugar a estas personas. Cuando él nos comienza a explicar más adelante que las personas pues solo somos personas, que podemos predicar, que podemos tener ese privilegio, pero que al final nada va a crecer, nada va a funcionar si Dios no lo permite. Ninguna iglesia va a crecer por más dinero que uno le ponga, por más esfuerzo que uno le ponga. A veces uno piensa eso, ¿no? Oh, le vamos a poner publicidad o esto, lo otro, pero en realidad es él el que escoge a su gente, los cuales fueron predestinados para eso. Y eso lo ve claramente uno, pues como el esfuerzo que puede hacer uno en una forma individual, pero que al final es Dios quien realmente hace crecer a una iglesia. Esto para mí es muy interesante y es muy edificante. La sabiduría, ¿verdad? Que habla más ya al final del ser humano, que lo hemos hablado, y el Pablo repite y repite esas cuestiones porque son cuestiones fundamentales de la sabiduría del ser humano, el conocimiento del ser humano, sus formas de analizar y sus formas que al final de cuentas, pues fuera de Dios no son nada, porque toda esa sabiduría está separada de Dios. Ya una vez uno se separó de Dios, ya uno no cuenta a Dios como fuente de esa sabiduría, ya está perdido. Ya perdió su norte, ya eso es vanidad, ya eso no tiene ningún valor, porque no están basándose esa sabiduría en el fundamento, y el fundamento es Cristo. Uno ve la gente donde uno trabaja, gente muy sabia, ¿no? Muy estudiada, muy aquí, muy allá. Yo no lo soy, pues ellos lo son, pero que están perdidos, pues. Pueden ser muy doctores, pueden ser lo que quieran, pero sus estudios, sus fundamentos están separados de la realidad, y la realidad es Cristo. El fundamento es Cristo, quien construyó todo este universo, quien es dueño de todo. Y como nos dice al final, ustedes son dueños también, porque esto lo creó para nosotros. Entonces, esa es la realidad de las cosas. Y una vez uno se separa de esa situación, el principio y el final de todas las cosas es Dios. Y la sabiduría humana no está basada en eso, está basada en sí misma. Y una vez uno se desubicó de la situación, ya está perdido totalmente. Qué maravilloso es, como lo mirábamos antes en el capítulo anterior, de que una persona tiene que ser iluminada por el Espíritu Santo para poder poner su fe en esta gran verdad y no estar buscando las verdades en personas, poner sus verdades en individuos. Aquí en esta traducción está diciendo en ministros, nosotros somos ministros, y la traducción en la que estoy viendo yo, porque esa es una de las traducciones de ministro, quiere decir servidores. Un ministro es un servidor. Y nosotros lo podemos ver en no sé el gobierno de ustedes, pero el gobierno de nosotros allá se le llama ministros, lo que es el gabinete de un gobierno, ¿no? Son servidores. Pero yo conocí a alguien hace mucho tiempo cuando viví en El Salvador que fue un ministro, ¿no? Ahorita tiene, creo yo, como 2 años en la cárcel porque de servidor no tenía nada. Y les puedo decir con mucha, porque estamos hablando de cómo uno confía en los seres humanos, ¿no? Cómo uno pone su confianza en los seres humanos. A este señor yo lo conocí, un amigo ingeniero, un tipo preparado, después estudió otra licenciatura y llegó a ser ministro. Y una persona que yo hasta ahorita la estimo, yo lo considero una persona muy correcta, pero ahorita está en la cárcel. Voy al mismo tema, ¿no? Del mismo tema de querer confiar en la persona. Y en el ser humano no se puede confiar. Lo que está hablando aquí es de la naturaleza del ser humano, pecaminosa. No puede poner su confianza en un ser humano. Eso es así de fácil, así de sencillo. Es un absurdo
en todo sentido. Solamente, hermano, gracias. Gracias. Me recordaba, mientras conversábamos, y claro, esto de poner las confianzas, este texto que va del versículo 12 en adelante, cuando habla de la hora y cada uno hace manifestada, ¿cierto? Y probada por fuego, conversaba yo con una persona de la iglesia bautista, él consideraba esto como que era el fruto del trabajo de cada uno, ¿ya? Pensando en las obras, que va a presentarla ante el Señor, y cuando se le decía, oye, pero no está hablando aquí de las obras, porque nadie va a ser salvo por las obras, sino que, como bien decía el pastor, es el trabajo que cada uno hace al predicar a otro. Al final del día, en la prueba, ¿cierto?, se manifestará si fue creyente o no. El fuego lo probará. En algunas iglesias se malinterpretan estas cosas, ponerlas como que son propias. Es mi trabajo. Y resulta de que la predicación del evangelio es el trabajo de cada uno, y el Señor dará conforme a su voluntad que aquel receptor de esta palabra crezca o no esa semilla. Como dice acá, es el que da el crecimiento, porque todos nosotros, ajenos por naturaleza, somos a las cosas de Dios. Y como hemos aprendido por la Escritura, Él nos provoca el creer, porque naturalmente no lo haríamos. Y a veces caemos en estos juegos. Quizás ustedes conocieron que había personas que decían, yo voy a la iglesia del pastor X, porque era ese pastor, esa iglesia era de verdad, y las otras no, pues, eran iglesias de mentira. Y eso lo escuché mucho. Yo cuando participé en la iglesia bautista, personas decían, no, yo voy a la iglesia del pastor X. Y uno como decía, sería interesante conocer esa iglesia, ¿ya? Porque por lo visto es mejor que la que voy yo, dándole el crédito a la persona que estaba dirigiendo esa iglesia. Y eso es ser carnal, como nos dice el apóstol. Porque no somos seguidores, porque ese personaje se derrumba y se derrumban todos. Y ejemplos tenemos en la historia. Yo me acuerdo siempre el caso de Jimmy Jones, ¿cierto? En las Guayanas, a cuánta gente arrastró. Y después los hizo que se mataran. Los de Waco, Texas también, otro caso. Y así hay varios casos, ¿cierto? Donde se levantan estos iluminados y la gente los sigue y los sigue hasta la muerte. Eso es obra del diablo, el diablo es asesino. Así que, gracias a Dios que nos ha revelado una verdad y hemos puesto nuestra fe en Jesucristo, en ese fundamento, y no en persona. Hermano John, ¿un comentario? Sí, justamente quería también hablar de esos textos. Yo también cuando era bautista pensaba que hablaba de mis obras y calidad de obras, oro, plata, o sea, obras de calidad y obras livianas como la hojarasca, pero en realidad después entendimos que está hablando de personas a las cuales yo, basándome en el fundamento establecido por Pablo y los apóstoles, voy a sobreedificar en estas personas, predicando el Evangelio de Jesucristo. Dice Pablo que él, como perito arquitecto, puso el fundamento, pero también tenemos que incluir a los demás apóstoles, porque Efesios dice, Efesios 2, que la iglesia de Cristo está edificada sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Ahora, Pablo, por supuesto, como sabemos, él puso el fundamento para nosotros los gentiles, y los dos apóstoles pusieron fundamento para los judíos, ¿cierto? Ellos fueron enviados a la circuncisión y Pablo a la incircuncisión, a nosotros los gentiles. Entonces yo creí por medio de Pablo en el Evangelio de Cristo y lo predico a otros. O sea, yo sobreedifico sobre lo que estableció Pablo y los demás apóstoles. Pero también entendí que hay una maldición aquí, hay una advertencia. ¿No sabéis que soy templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyera el templo de Dios, Dios lo destruirá a él. O sea, si yo sobreedifico mentira, engaño, herejía, falsa doctrina, falso evangelio, o un evangelio diferente, o edifico prosperidad, sanidad, y no lo que estableció Pablo y los demás apóstoles, que es la predicación del evangelio, la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo como prioridad ante todas las demás cosas,
Dios me va a destruir a mí por haber condenado gente por mi engaño. Entonces, cuando dice, si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedra preciosa, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno, es decir, las personas a las cuales yo le estoy predicando y estableciendo el evangelio que es Jesucristo, lo hago de tal forma que haga una persona que sea como el oro, sólida, una fe sólida, como dice Pedro, que es, dice, vuestra santísima fe, siente que es más valiosa que el oro, el cual es probado dice, por fuego. Pero también puedo, conforme al crecimiento que da Dios, también puedo edificar a una persona como plata, que es un poquito inferior que el oro, pero que también resiste el fuego, piedras preciosas. Pero ahí empieza después, hay cosas combustibles, madera, heno, hojarasca, o sea, una fe débil, que ante la primera prueba tropieza, se desanima de la fe y cae y reniega de la fe. Temporales. Claro, hermanos temporales. Entonces, la obra de cada uno será manifiesta porque el día la declarará, el día del Señor. Viene en llama de fuego para dar el pago a todos los que no obedecieron el Evangelio de Jesucristo. Entonces, las personas a las que yo hablé correctamente el Evangelio y le puse un buen fundamento, solidifiqué bien encima de este fundamento de Cristo, habré salvado a algunas personas, los de oro, los de plata, los de piedras preciosas. Pero si lo hice mal, se me van a quemar, van a ser condenados, todos estos que tenían una fe mediocre puesta en otra cosa, como aquí, que tenían su base en Pablo, en Apolo, en Cefas, que habían disensiones, eran carnales, se van a quemar. Aunque yo, confiando en la obra de Jesucristo, en el fundamento sólido, voy a ser salvo. Pero mis discípulos que tenía se me van a quemar, o se van a salvar. Por eso que aquí Pablo advierte de que el que destruye el templo de Dios, el cual sois vosotros, Dios lo destruirá a él. O sea, tenemos una gran responsabilidad con las demás personas al hablar correctamente la predicación del Evangelio. No desviar la mirada en este fundamento sólido que es nuestro Señor Jesucristo. Esto entendí con el tiempo y me sacaron del error de creer que la obra de cada uno era lo que yo hacía, que habían diferentes grados de calidad de obras, oro, plata, y habían unas obras pobres que eran como leña, toma para el fuego. Pero no, pues, se está hablando de personas a las cuales se les sobreedifica. Pablo estableció el fundamento, ¿cierto? Como perito arquitecto. Y Apolo, ahí se menciona a Apolo, él sobreedificó sobre tu fundamento. Pablo plantó y Apolo regó. Así que está bien dicho también que todos somos administradores, servidores. Dice un texto, tengan a los hombres como administradores de Dios. A ver si no me quedo con el capítulo que viene. 4.1. Dice, así pues, ténganlo los hombres por servidores de Cristo y administradores del misterio de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores, estos que sobreedificamos, que cada uno sea hallado fiel. ¿Fiel en qué? En establecer correctamente el fundamento de las personas a las cuales estamos predicando. Así es. Eso, hermano, quería mencionar. Gracias, hermano John. Hermano Oscar, un comentario. Lo que entiendo de lo que estamos estudiando, hermano, es que no somos nada. Nosotros no somos absolutamente nada. Instrumentos nomás de Dios que Él utiliza conforme a su propósito nomás. Nos utiliza a nosotros para gloria suya y para la honra de Él, nada más. Tenemos de Dios su misericordia, su favor, por cuanto para utilizarnos como instrumentos de Él, primero tiene que darnos el conocimiento, esta sabiduría, que es la que más tarde nosotros también predicamos y enseñamos a los demás, pero instrumentos suyos somos, no somos nada nosotros, y la sabiduría que Él nos ha dado, ¿no es cierto?, nos sirve tanto a nosotros, primeramente porque nos ha revelado a su Hijo Jesucristo en nuestros corazones y nos ha dado la certeza de la salvación, de la resurrección de los muertos, y nos hace también hablarla, enseñarla, comunicarla a los demás, esta información tan valiosa
Como dice también el mismo Pablo, tenemos empero este tesoro en vasos de barro para que la alteza sea de Dios y no de nosotros. Eso, hermano. Gracias. Gracias, hermano. Me recordaba un texto de Pablo también en la segunda carta. Dice, más el que se gloría en el Señor, porque no el que se alaba a sí mismo, el tal es aprobado, más aquel a quien Dios alaba. Y en eso debemos preocuparnos. La alabanza, cierto que va en la de Dios, no la del que te toca el hombro y bien, hermano, estamos bien así. Y vamos, camino al despeñadero, ¿ya? Es de Dios. Pastor, ¿algún comentario como para ir redondeando de todo lo que ha escuchado? Claro, estamos de acuerdo en general en lo que estamos hablando. La carnalidad nos va a atacar en el medida que el tiempo va pasando y nos vamos siendo responsables y más conocidos por las personas. Nunca permitamos que la gente ponga la confianza en nosotros, hermano. Eso es lo que quiero comentarlo como por horario. Ni el que planta, me gusta mucho esa parte, ni el que riega es algo, ¿te fijas? Sino Dios que da el crecimiento. Y además lo aclara en 1 Corintios 3, verso 6, dice, yo planté, Apolo regó, mas Dios es el que da el crecimiento. O sea, hay que pensar bien eso. Yo con una manguerita me imagino regando la plantita, con todos mis hermanos me ayudan a regar la plantita que es la iglesia, pero de repente hay que trasplantar, tomar del almácigo y plantar en los lugares que haya para poder plantar. Hay que aporcar, como decían en el campo, la tierrita contra el tallito para que se proteja. Permitir que le llegue algo de luz, sacar las ramas grandes de pasto que vienen al lado. Pero nosotros, con toda nuestra labor, en la cual se nos va a ir nuestra vida, vamos a tener relevo cuando venga el Señor, ¿no? Y lo estamos haciendo desinteresadamente, como el Señor también obró por nuestro, para glorificar al Señor, lo hacemos. No somos nada nosotros, ni el que planta ni el que riega, sino el que hace la obra sobrenatural mayor, el que da el crecimiento. Nosotros predicamos el Evangelio, y Cristo murió por nuestros pecados, murió en la cruz y nos redimió. Pero el que hizo la labor mayor fue el que levantó de los muertos a Jesucristo. Porque esa es la esperanza principal. Cristo no quedó en la cruz, cargó los pecados, pero murió por ellos nuestros pecados, pero Dios lo levantó de la tumba. Y eso es lo que predicamos. Cristo murió por nuestros pecados y que Dios lo resucitó el tercer día. Y que nosotros entonces, en cuanto a esta labor, somos ayudantes, de menos, mucho menos monta, somos nada, aunque Dios aprecia lo que hacemos, misericordioso. El que planta ni el que riega, ninguno de nosotros es algo, sino Dios, que nos permite con alegría poder predicar todavía este evangelio a pesar de todas las dificultades que tenemos en la vida diaria y gozarnos con los que se gozan en la obra redentora del Señor Jesucristo, que traspasamos estas buenas nuevas al mundo, que luego de morir, o si morimos antes del tiempo presupuestado, vamos a levantarnos por el poder de Cristo en el día postrero. Él es el que da el crecimiento a las plantas por su palabra de vida. ¿Cuál es su palabra de vida? El Evangelio. Si retenemos el Evangelio y creemos que el Señor murió y resucitó para salvarnos, tenemos promesa de vida eterna en Jesucristo. Amén. Gracias, hermano. Gracias, pastor. Bueno, con esto estamos ya cerrando el capítulo 3. Vamos a terminar entonces, no sé, Federico, por tus últimas palabras para despedirnos. Sí, hermano, solamente agradecerles de nuevo. Sí, un texto que se me había olvidado, el de Hechos, que todos conocemos, cuando Pablo y Bernabé, que los confundieron con dioses y todo eso, y se rasgaron las ropas. Es decir, en una posición mayor de lo que estaba diciendo el hermano anteriormente, no somos nada, ¿verdad? Y toda la gloria tiene que ser a Dios, y ubicados en esa situación, la madurez, cuando un cristiano está ya con años en el Evangelio, tiene que mostrar esa fe fuerte que es esa comunión con Dios, de que toda la gloria, toda la alabanza tiene que ser para Él. Y la vez pasada estaba leyendo cuando los israelitas iban a salir y le estaban pidiendo al faraón, y no me quiero meter en ese tema, pero solo quiero lo que ellos les dijeron, ellos tienen que ir a adorar a su Dios. Y estaba viendo un estudio sobre esa situación y decía, realmente la existencia de los hijos de Dios es adorar a Dios. Nada más que eso. En el sentido de que
cuando un individuo pone su adoración o crea ídolos de barro con personas y todo, está ya perdido, está desubicado totalmente. Solamente eso, hermano. Muchas gracias por estar compartiendo conmigo de nuevo. Gracias, Federico. Bueno, si Dios quiere, entonces nos estaríamos encontrando en marzo con el capítulo 4. Pastor. Sí, hermano. Quiero compartirles Jeremías 4:24. Dice, para luchar contra nuestro ego, ¿eh? Cuando se nos quiera colar y andemos con dotes de falsos profetas. Ojalá Dios nunca permita que eso ocurra cuando nos bastamos nosotros. Es un error grave. La verdad proviene de Dios, la revela por medio de sus profetas y llega a nosotros. Esa es la manera en que Dios obra, ¿cierto? Leo Jeremías 9:24. Mas alábense en esto el que sea de alabar. O sea, si usted quiere jactarse de algo o alabarse acerca de algo, este es el desafío. Alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme. Conocer profundamente, no cómo Dios obra, qué es lo que le agrada, qué es lo que no le desagrada. Que yo soy Jehová, que hago misericordia, en eso le conocemos, cuando Él hace misericordia y juicio y justicia en la tierra. Porque estas cosas quiero, dice Jehová. O sea, eso es lo que Dios quiere como fruto de nuestro orar, tanto en las congregaciones como en el exterior de ellas, por medio del testimonio del Evangelio que llevamos nosotros, damos a conocer a nuestro Dios Salvador y misericordioso y a su Hijo Jesucristo, nuestro Redentor, para que veamos que ellos nos han amado. Y eso es lo que debemos cada vez ahondar, de conocer y profundizar y entender que Él es un Dios misericordioso, que hace juicio y justicia en la tierra. Nosotros creemos que el juicio va a venir, el del día postrero, el día de la venida del Señor, y es ineludible. Estas cosas quiere Dios, dice, juicio y justicia. Es decir, apartémonos nuestras manitas de lo que no es nuestro, no andemos codiciando, no deseemos lo que no es nuestro, porque ya Dios nos ha dado al Hijo. Si tenemos el Hijo, tenemos la vida. Si tenemos la vida eterna, tenemos todas las cosas. Eso, hermano, les comento. Bien, gracias, Pastor. Y con este comentario vamos a dar por concluida nuestra reunión.